son de gran beneficio para nuestras vidas que se encuentran en Hebreos. Y estamos en el capítulo 9 y hoy nos toca estudiar los versículos desde el 15 hasta el 28. Entonces vamos abriendo nuestras Biblias en esta parte de la Escritura para que podamos llevar a cabo este estudio y que sea Dios quien nos ilumine para entender lo que Él quiere enseñarnos en esta mañana. Quisiera pedir a mi hermano Paquito que lea por favor esta parte, la garganta está un poco mal. Bueno, hermanos, buenos días con todos. Nos ubicamos en Hebreos 9, los versículos del 15 al 28. Dice la palabra de Dios: por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras, junto con agua, y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo, y lana de color escarlata. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios y a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Gracias, Paquito. Bien, vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu amor, tu misericordia, por todo lo que tú has hecho en tu gran amor por nosotros. Y Señor, pedimos que en esta mañana ilumines nuestras mentes, abras nuestro entendimiento para comprender lo que tú quieres enseñarnos. Pedimos que seas tú quien nos hable, Señor, y bendice tu palabra primeramente y a cada uno de los presentes. Te lo ruego en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, entonces, como estuve diciendo, pues, hoy continuamos con los estudios de Hebreos y toca hoy hablar del mediador del nuevo pacto, ¿no? Y he puesto como título: Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto
lo encontramos en la Biblia, ¿no? Y tal vez si pensamos en esta palabra mediador. Mediador es una persona que actúa como intermediario, diríamos, ¿no? Para restaurar la amistad y la paz entre dos personas. Es una persona que va pues para concretar un convenio o ratificar un pacto. Debemos entender esto. Bíblicamente también encontramos una palabra griega que es mesites y es un título de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a Él como el mediador, ¿no? Porque Él es el único mediador entre Dios, que es santo, y el hombre pecador. Y bueno, hay versículos ahí, por ejemplo, como 1 de Timoteo 2:5, Gálatas 19:1, que hablan de esto. Y vamos a ver pues el punto número 1. ¿Por qué diríamos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres? Porque con su sangre pagó nuestras culpas para que recibamos la herencia eterna. Él hizo todo. Hemos estado hablando pues durante estas semanas acerca de los pactos. Hemos visto que es un pacto, hemos visto el antiguo pacto, el nuevo pacto. Hemos visto que Cristo, ya anteriormente hemos visto que Cristo es el mediador del nuevo pacto. Y hoy justamente vamos a ver, estamos viendo por qué es que Él es el mediador del nuevo pacto. Y estamos, por lo que hemos visto en la lectura, por el sacrificio perfecto que Él hizo una vez y para siempre, se convierte pues en el mediador del nuevo pacto, en el único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Y según la norma de justicia divina, en Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare morirá, ¿no? El alma que pecare morirá. Y por eso una persona que quiere llegar a Dios, solamente hay una forma de hacerlo: pagando por su culpa. Por ello es que Dios supo que el ser humano era imposible de que llegue a Dios, y había dado la ley, había dado los mandatos a su pueblo, y era imposible que el hombre llegue a Dios por sí mismo. Por ello es de que Dios puso a Cristo como propiciación para manifestar su justicia. Los que tienen papelito y lapicero en la mano pueden ir anotando. Esto lo encontramos en Romanos 3:25. Porque de esta manera, el pecador que cree en la obra que hizo Cristo en la cruz, entra en el vínculo del nuevo pacto. Solamente de esta forma, entra en el vínculo del nuevo pacto, porque Cristo pagó para librarlo de su pecado. Sabemos que solamente por la obra de Cristo uno puede ser perdonado de todos sus pecados, ¿no? Cristo, vemos pues de que Él logró algo que los sacerdotes del antiguo pacto no lo pudieron hacer, que a pesar que hacían actos cada año, repetían este sacrificio de animales cada año, pero Cristo sí lo hizo posible porque Él tuvo que morir y derramar su propia sangre, ¿no? Porque su sacrificio tuvo un propósito de la remisión de nuestros pecados, que lo encontramos en Mateo 26:28. Y es así que cuando el pecador cree en lo que Cristo hizo en su favor, esto es algo que debemos tener muy en cuenta. Ya la persona que cree, la persona que acepta a Cristo como su único Señor y Salvador, que confiesa sus pecados y pide perdón, ya es librado de culpa y, por supuesto, de la pena que este pecado trae, ¿no? Y de esa forma, solamente así puede recibir lo que encontramos acá, la herencia eterna. Y la herencia eterna, pues, son todas las bendiciones que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todas las promesas que encontramos en la Biblia
se hacen efectivas. Mejor dicho, recibimos el paquete completo cuando uno se arrepiente, pero se arrepiente de corazón. Porque Cristo, al derramar su sangre, al morir, Él, al ser el mediador del nuevo pacto, hace posible esto que no se pudo lograr anteriormente. Ahora, entonces tal vez cabe la pregunta, ¿no? ¿De qué manera las personas del pueblo de Israel, si nos ponemos a pensar del Antiguo Testamento, cómo llegan a ser salvos ellos si Cristo murió muchísimos años después? Bueno, hay, diríamos, comentaristas que escriben al respecto y bueno, por ejemplo, MacArthur dice: la salvación de ellos era un crédito. Esto, ¿no? Era un crédito, por así decirlo, por la fe obediente en Dios. Solo, acá hay algo muy importante, ¿no? Que Dios solamente le dio como un crédito, un pagaré, diríamos, ¿no? Con lo que Cristo Él haría posteriormente en favor de ellos, ¿no? Entonces, eso es la forma, ellos en ese momento, por creer, por la fe, diríamos, es que llegaron a ser salvos, como vemos y vamos a ver también posteriormente en el capítulo 11, todo por fe, ¿no? Por fe fueron salvos muchas personas y solamente los que creyeron tenían esta esperanza, diríamos, ¿no? Es que sabemos que Dios todo ya lo tenía establecido desde el principio de la creación del mundo. Esto nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1:20, también en Apocalipsis 13:8. Todo ya lo tenía predestinado, todo ya estaba establecido desde antes de la creación. Él sabía de que el ser humano por sí mismo no iba a poder obedecer la ley, no iba a poder obedecer los mandatos y no iba a poder ser salvo. Por eso es que ya esto el Señor lo tenía desde el principio establecido. Vemos en los versos 16 y 17 que para llegar a tomar posesión, diríamos, de esta herencia, el testador, el que hizo este testamento, tendría que morir. Caso contrario, no se hacía efectivo, ¿no? Tenía que haber muerte, ¿no? Mientras eso no sucediera, pues esto era simplemente una promesa. Y eso es lo que era justamente para el pueblo escogido de Dios, una promesa, la herencia eterna, la salvación. Era una promesa que se haría efectiva con la venida del Mesías, el Salvador, ¿no? Por ello tuvo que Cristo morir para ser pues el mediador del nuevo pacto. Y también habla acá que la ratificación de un pacto se hace con sangre. Tenía que haber muerte. Y la muerte de Cristo es la que, diríamos, dio la sangre para que se ratifique este nuevo pacto, ¿no? Él proveyó la sangre por medio de su sacrificio para este pacto. Entonces, vemos algo muy importante, ¿no? Y hemos visto que en Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare morirá, ¿no? Y también tenemos en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte. El ser humano, si no fuera por la obra de Cristo, no hubiese tenido ni tendríamos esperanza alguna de la salvación. No tendríamos esperanza porque tenemos la tendencia al pecado. Somos pecadores por naturaleza. Pero si vemos, por ejemplo, Romanos 6:23, la segunda parte dice que la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Jesús nuestro Salvador. Por eso es que Dios, al saber de nuestra condición y de nuestra naturaleza, tuvo que enviar a Cristo para que Él pague por nosotros, para que Él haga su sacrificio perfecto y nos libre de la culpa y la condena por el pecado. Era la única forma que Dios tenía para salvarnos. Eso es lo que vio en ti, vio en mí, que era imposible. Y por eso es que Cristo
hizo esta obra por nosotros y hoy estamos esta mañana aquí reunidos adorando a nuestro Señor y con esa esperanza de que ya tenemos la vida eterna, que tenemos la herencia eterna de nuestro Señor y todas las bendiciones espirituales que tenemos en la Biblia a favor nuestro, todo por la obra de Cristo. Para nosotros, no sé si te has puesto a pensar, para nosotros es sencillo y fácil, simplemente el creer, simplemente el hacer una confesión de pecados y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, aceptar que Él murió en mi lugar en aquella cruz y pagó por mis pecados. Pero ¿te has puesto a pensar en lo que costó tu salvación y la mía? ¿Te has puesto a pensar el costo de que tú estés sentado aquí esta mañana escuchando su palabra? A Cristo le costó mucho. Primeramente la humillación de hacerse hombre, siendo Dios, siendo el soberano de la creación. Tuvo que hacerse hombre, humillarse y morir en una cruz. Derramar su preciosa sangre para que nosotros podamos tener esta esperanza. Ahora, yo quisiera que pensemos esta mañana, ¿qué estamos haciendo nosotros? Por lo menos para mostrar un poco de gratitud por lo que Él ha hecho. ¿Qué estamos haciendo? Sabemos lo que le costó. Sabemos lo que cuesta mi salvación. Pero también sabemos de que si Él nos ha salvado, es con un propósito, primeramente, es de servirle. ¿Estamos sirviendo al Señor? ¿Tenemos un ministerio en el cual estamos sirviendo? Gracias por los que realmente están sirviendo dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de la ciudad, diríamos, en las misiones. Gracias que hay personas dedicadas al servicio por gratitud a lo que el Señor hizo en su favor. Pero preguntamos, ¿todos estamos realmente viviendo como verdaderos creyentes, conscientes de la obra de nuestro Señor? Es para pensar y meditar. Muchas veces vino este problema de la pandemia. Estamos en lo virtual. ¡Oh, qué difícil volver a lo presencial! ¿Por qué, hermanos? ¿No tenemos gratitud a nuestro Señor? ¿No tenemos en cuenta todo lo que Él sufrió? Nosotros debemos estar con ansias, esperando nuestras reuniones, viendo la forma de servirle, de hacer algo en gratitud por lo que Él ha hecho, hermanos. Como segundo punto, vamos a ver que su sacrificio una vez y para siempre fue de eficacia eterna, ¿no? Entonces, Cristo, nuestro sumo sacerdote, es el mediador, el único mediador, podríamos decir, entre Dios y los hombres, ¿no? Eso es lo que encontramos en la Biblia, ¿no? Porque Él ha hecho este sacrificio perfecto y Él ha hecho posible no solamente que tengamos esta herencia, sino que tengamos entrada a la misma presencia de Dios, todos los santos, dice, todos los que hemos creído en Él. Ya tenemos entrada en la misma presencia de Dios. Recordemos que cuando Él murió en la cruz, ese velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, se rompió de arriba hacia abajo. Recordemos de que en aquel tiempo solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a la presencia del Señor. Pero la obra de Cristo, ¿qué ha hecho? Que nosotros en el momento que queremos, a la hora que deseamos, podamos entrar sin pedir audiencia, sin separar un tiempo que nos pueda atender el Señor. Efesios 2:18 nos habla de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque su sacrificio fue una vez y para siempre, como dice, ¿no? Y esto no tiene que repetirse jamás, como los sacrificios del Antiguo Testamento. De lo contrario, imagínense
¿Cuántas veces hubiese tenido que sufrir la agonía de la cruz nuestro Salvador desde la creación del mundo, desde Adán y Eva hasta la actualidad? ¿No? Pero sabemos de que este sacrificio fue una vez y para siempre. Y es algo que debemos tener muy en cuenta y estar muy agradecidos, ¿no? Porque sabemos que en el antiguo pacto se tenía que hacer estas repeticiones de sacrificios de animales cada año. Pero esto no logró el propósito de Dios. Cristo con su sacrificio sí lo hizo posible. Hizo posible esto. Y este sacrificio es capaz pues de acabar completamente con el pecado del pueblo de Dios, desde la creación hasta los fines de los tiempos, para todos los que creen en lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, porque este sacrificio es completo, perfecto y puede alcanzar a todas las personas del mundo entero, desde el inicio de la creación hasta que Él venga. Pero no es automático, lo sabemos. Sabemos que es para aquellos que aceptan que Cristo ha muerto en su lugar, que ese sacrificio que Él hizo, lo hizo por su persona. Entonces, esto debemos tener muy en cuenta, ¿no? Por eso Cristo, dice, no entró pues en el templo terrenal para trabajar, para servir. Porque el templo terrenal simplemente es una copia, una imitación del templo verdadero. Por eso Él, después de su sacrificio, fue al templo verdadero, a la presencia de Dios, como dice el versículo 24. Y allí no es que ya Él vino, murió en la cruz, hizo todo lo que tuvo que hacer, resucitó y se fue y se sentó. Gracias a Dios, ya terminé todo y aquí se acabó, voy a descansar. No, Él sigue su trabajo. Él sigue oficiando como sacerdote, como estamos diciendo, allí en el templo verdadero. Allí está haciendo su obra intercesora por ti, por mí. Cuando uno comete un pecado, cuando uno falla al Señor y pide perdón, Él dice: yo ya pagué también por ese pecado. Cuando ve un arrepentimiento sincero, cuando ve que ese arrepentimiento es de corazón, Él perdona y olvida. Qué maravilloso es saber la labor de nuestro mediador, de nuestro intercesor entre Dios santo y nosotros pecadores. Porque aunque ya hemos hecho nuestra confesión de fe, aunque sabemos que ya somos salvos, aunque ya estamos seguros de tener un lugar en el cielo, pero seguimos siendo pecadores, simplemente somos pecadores redimidos. Y quiero por la hora también avanzar un poco, los versículos 27 y 28, que son muy importantes. Allí dice que habla de que los hombres mueren una sola vez. Una sola vez. Y claro, ¿no? Tal vez ustedes van a decir: los hombres mueren una sola vez, ¿y cómo algunos resucitaron, no? El caso de Lázaro, por ejemplo, se ha muerto 2 veces. Son casos excepcionales, diríamos, ¿no? El caso de Lázaro, por ejemplo, que lo encontramos en Juan, en el capítulo 1, 43, 44 especialmente habla de esto. Son casos excepcionales, pero hay algo muy importante. Casos milagrosos que ocurrieron, en los cuales personas resucitaron, pero estas personas primeramente no recibieron un cuerpo glorioso, tampoco vida eterna. Simplemente fue una experiencia, diríamos, de volver a la vida terrenal, con su mismo cuerpo, no un cuerpo glorioso, pero tenían que morir después. Y acá dice que
los hombres mueran una sola vez. Y Cristo, recordemos también que Él se encarnó y se hizo hombre. Y como hombre tenía que morir una sola vez también. No tenía que morir muchas veces, ¿no? Esto debemos tener muy en cuenta también. Él murió una sola vez por todos, dice 2 de Corintios 5:14. En 1 de Pedro 3:18 dice: el justo por los injustos. Tenía que ser una persona que no tenga pecado, tenía que ser una persona sin manchas. Si recordamos en el Antiguo Testamento, aún los animalitos que se ofrecían no tenían que tener una manchita, no tenía que tener una oreja que le falta un pedazo, cojito, en fin, tenía que ser un animalito que esté completito, perfecto. Y por eso Cristo, Él fue sin mancha, sin pecado, perfecto, para poder morir en tu lugar y el mío. Solamente de esa forma podía pagar los pecados nuestros, ¿no? Y por eso, pues, de esa forma Él se convierte, como estamos diciendo, en el mediador del nuevo pacto, ¿no? Y Él justo por los injustos, ¿no? Entonces, también dice algo muy importante que encontramos acá, tal vez hablando, ¿no?, de personas que mueren una sola vez. Habrán personas, también encontramos en la Biblia, que no morirán una vez. ¿Recuerdan bíblicamente quiénes no morirán? Y el día que venga Cristo no va a ser cuando ya todos hemos muerto, ¿no? Las personas que estén o estemos vivas, porque no sabemos cuándo viene, porque la Biblia dice que vendrá en el momento que uno menos lo espera, vendrá como ladrón en la noche, en fin, tantas cosas. Cuando Él venga por su iglesia, se producirá ¿qué? El arrebatamiento. Qué bien, sí están estudiando la Biblia entonces, en ese momento, los que estén o estemos vivos, seremos llevados al cielo con los que resucitan, que han creído en Cristo, para encontrarse en las nubes, para recibir al Señor en el aire, dice, ¿no? En Tesalonicenses 4:17 encontramos esto. Entonces, vemos también que personas que no van a morir, y bueno, en el Antiguo Testamento encontramos pues Enoc, Elías, por ejemplo, que fueron llevados en vida. Pero generalmente, como estamos diciendo, hablando de muerte, la persona muere una sola vez. Y luego de la muerte, lo único que espera es el juicio. El juicio. Y esto es lo que debe hacernos pensar en esta mañana. ¿Estamos preparados entonces? Sea que estemos vivos o que hayamos muerto, para ir con nuestro Señor, para ir con nuestro mediador, por aquel que murió en nuestro lugar, por el que hizo esa obra maravillosa en favor nuestro, por lo cual nosotros tenemos esta esperanza. ¿Y cómo estar preparados? Tú dirás: yo ya recibí a Cristo, ya yo soy salvo. Pero no solamente la confesión es de palabra. Dice Pablo de que debemos confesar con nuestra boca, pero creer ¿con qué? No con la mente, sino con el corazón. ¿Y así ha sido realmente tu confesión de fe? Y si es así realmente, ¿te has puesto a analizar si tu fe es genuina? La Biblia dice: por sus hechos, por sus frutos, los conoceréis. ¿Cómo está tu vida, mi hermano? ¿Realmente da muestras de que eres un cristiano auténtico? ¿Da muestras de que vives en obediencia al Señor? ¿Da muestra que cumples sus mandatos? No para ser salvo, pero como fruto de que el Espíritu vive en ti. Esto es para pensar y meditar mucho, ¿no? Cuando Cristo venga por segunda vez, aquí habla de su segunda venida, Él ya no va a tener nada que ver con el pecado, porque ya esto fue tratado en la cruz, ¿no? Esto ya
fue tratado en la cruz, donde Él fue, inclusive dice en 2 de Corintios 5:21, que fue hecho pecado por nosotros, ¿no? Allí pagó la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53:6b también nos habla de esto. Imagínense, en el Antiguo Testamento, muchos años antes que Cristo muera, ¿no? Y Él viene, acá encontramos, por los que lo esperan con ansias, dice. Y esto es lo que hace pensar. ¿Qué entendemos esperar con ansias? ¿Qué entendemos con esperar con ese deseo ardiente a nuestro Señor? Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Estar preparado para el día que Cristo venga es vivir como un verdadero creyente, es vivir el cristianismo pero en forma práctica, no teórica, porque puede decir, yo asisto a todas mis reuniones, yo estoy llevando los estudios, yo estudio constantemente, leo mi Biblia, he estado en la escuela bíblica, etcétera. Pero ¿cuánto de eso que aprendes lo pones en la práctica en tu vida? Eso es. Por esas personas va a venir Cristo, por aquel que es un cristiano verdadero, auténtico, por aquel que vive en dependencia de Él. Ahí encontramos pues algo muy importante en Lucas 10:20. Ahí dice, los que tienen escrito su nombre en los cielos. Nosotros tenemos en la iglesia un libro de membresía, y cuando se hace la clase de compromiso, no sé si recordamos, que en esa clase de compromiso hay un montón de cositas que tal vez lo hemos olvidado. Ese libro es simplemente para la iglesia, para acá. Pero si tú estás cumpliendo por lo menos lo que tienes ahí en tu hojita de compromiso, entonces sí, tu nombre está escrito en los cielos, en el libro de la vida. Por esas personas viene el Señor, por los que forman su iglesia. Ahora ponte a pensar y debemos analizarnos cada uno de nosotros. Cristo viene un día, ya no viene a tratar con el pecado, no tiene que ver nada con el pecado. Él viene primero en las nubes a llevar a su iglesia. ¿Tú serás uno de ellos? ¿Por qué? Tú lo sabes. Analiza, pregúntate, y si algo te falta, pues es el momento de meditar también. Y mi amigo, tú que estás escuchando estos mensajes cada domingo, tú que quizás estás llevando el discipulado, una forma de estar preparado primeramente es aceptando a Cristo como tu único Señor y Salvador, aceptando de que Él pagó, es el único que pagó tus culpas, es el único que puede perdonar tus pecados, y solamente por su sangre puede ser lavado. No hay otra forma. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra de Dios. Por otro lado, dice acá de que el hombre muere una vez y luego de esto viene el juicio. Entonces, también no sé cuántos han escuchado esto de la reencarnación. Entonces, ¿hay reencarnación? ¿Qué pensamos de lo que dice acá? Que los hombres mueren una vez y luego el juicio. Son puras mentiras. Eso no debemos pensar. Hay enseñanzas que dicen que cuando uno muere va a un lugar donde va a pasar un tiempo purgando sus pecados y luego va a ir al cielo ya, va a ir a la gloria. La Biblia no te habla de purgatorio, no te habla de limbo, ni de ningún lugar intermedio. Solamente estamos viendo acá que mueres y luego viene el juicio. Y debemos estar preparados para ellos. Y esa preparación es en vida. Cuando uno muere ya no hay ninguna esperanza. Si uno ha muerto con Cristo, pues va a pasar la eternidad con Cristo, porque hay eternidad, una con nuestro mediador, con nuestro Salvador, con el que ha muerto para darnos la herencia eterna, y otra en el lugar de tormento. Y tú, mi amigo, puedes decidir dónde quieres pasar la eternidad.
con Cristo, que hizo todo esto, que se humilló, que murió en una cruz, que tuvo que descender al Seol y luego resucitar y ahora está en el cielo intercediendo y esperando por ti, o en el lugar que está preparado para Satanás y sus demonios y todos los que no han creído en Cristo. Debemos pensar en esto y no dejarnos engañar. La Biblia es la verdad. Nosotros como creyentes no somos creyentes porque nosotros queremos o por filosofía ni enseñanzas de hombres, sino porque tenemos como único Salvador a Cristo y única autoridad su palabra, la Biblia. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. No hay otra forma. Él es el único mediador, como estamos viendo en 1 Timoteo, que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Hechos también dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay ninguna persona bajo los cielos, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Entonces, también yo te hago la pregunta: ¿crees esto? ¿Crees el único mediador? O tal vez hay la idea de que hay otros mediadores, como la Inmaculada Virgen María, los ángeles, santos o no sé qué otra cosa más, que se enseña también. Pero bíblicamente no vamos a encontrar eso en ninguna parte, desde Génesis hasta Apocalipsis, nada de estas cosas. Solamente tenemos un mediador, aquel que hizo su obra en la cruz para que nosotros tengamos esta esperanza. Por eso, mi amigo, tú que estás conociendo el Evangelio, te animo. Es la única forma de asegurar tu futuro. Generalmente el ser humano piensa mucho en el futuro, pero el futuro terrenal, que no está mal tener una profesión, tener casa, tener posesiones, etcétera, etcétera, que tus hijos sean profesionales, en fin, tener una familia cuando uno es joven. Pero el verdadero futuro está después de la muerte, cuando Cristo venga. Y eso es lo que debe preocuparnos. No está mal lo otro, pero hay que tener más en cuenta esto, porque esto es eterno, lo de acá es temporal. Bien, ya quiero terminar diciendo que no hay otro mediador, como estamos diciendo, entre el hombre pecador y Dios, y también tener en cuenta pues de que su sacrificio una vez y para siempre es suficiente para librarnos completamente de la culpa y la pena por el pecado. Y en Él tenemos todas las bendiciones espirituales, pero debemos nosotros estar preparados para el día que Él venga. Vamos a orar, hermanos. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú en este libro de Hebreos nos repites muchas cosas una y otra vez. Y a veces uno dice: ¿por qué? Si esto ya lo dijo en el capítulo anterior, en los versículos anteriores. Lo que quieres es que estemos seguros de lo que tú quieres para nosotros, de los beneficios que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias por hacernos entender, repetirnos de que solamente por la fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros podemos ser salvos. Y ayúdanos, Señor, a estar preparados para el día que tú regreses, mi Dios. Tú, Señor, hiciste tu obra en la tierra. Tú estás haciendo tu obra en el santuario celestial. Estás intercediendo por nosotros. Pero un día vendrás por tu iglesia. Y, Señor, haz que esperemos, pero esperemos como verdaderos cristianos, que esperemos con ese deseo de decir: ven cuando tú quieras, estoy listo para ir contigo, mi Señor. Y Dios, a las personas que tal vez estamos caminando mal, haznos reflexionar y pensar de que tú quieres cristianos verdaderos. Y oramos, Señor, por aquellas personas que están conociendo tu evangelio,
que puedan hacer su confesión de fe, mi Señor. Gracias te damos por todo, en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.